Un agradecimiento muy particular a los compañeros de la mesa. Realmente es un orgullo compartir con ellos este espacio plural de pensamiento que tiene que ver con posiciones que tiene el movimiento obrero y que tiene que necesariamente amalgamar detrás de la unidad para lograr una integración, una contención de todos los sectores. Y esa unidad que se va a plasmar el 22 de agosto, a los bancarios nos tiene que encontrar siendo protagonistas de esa historia, acompañando con nuestras mejores ideas, con todos nuestros cuadros políticos y militantes, no solo en la conformación de una lista de unidad en el proceso electoral del día 22, sino y particularmente en la construcción de una propuesta política que desde la organización sindical y del movimiento obrero hay que brindarle a la sociedad. Los trabajadores hemos perdido mucho tiempo en la desunión que hemos tenido este tiempo, porque hemos permitido limitarnos simplemente a discutir lo reivindicativo, que es la circunstancia, es el momento, es el ahora y es la necesidad del hoy. Y hemos regalado la posibilidad de discutir la agenda de los grandes temas nacionales a manos del sector político y hoy a manos del sector empresario. Somos por formación dirigentes sindicales, pero somos por circunstancia y por historia básicamente dirigentes políticos los dirigentes sindicales. Nosotros, en este tiempo de desunión, hemos regalado la posibilidad de discutir los grandes temas de la nación. Y es así como, con anterioridad, la agenda la marcó el sector político. Ante un empresariado en retirada y un sector sindical dividido, la agenda de los argentinos la manejó únicamente el sector político. Hoy tenemos la particularidad de un presidente surgido del voto popular, que hay que respetar ese voto popular, y que por formación, por ideología y por historia se conduce como lo que es un empresario y ha llenado su gabinete de CEOs de las importantes empresas multinacionales y algunas nacionales y actúa en consecuencia. La agenda hoy, dividido el movimiento obrero y la política en retirada o discutiendo sus problemas internos y su reordenamiento lógico después de un proceso electoral, regalamos nuevamente la agenda para que sea el sector empresario el que la marque. Creo que la unidad del movimiento obrero tiene que servir básicamente para que en este mundo donde por un lado está el capital y por otro el trabajo, por partes iguales empecemos a discutir esa agenda. Nosotros no tenemos por qué dejar o permitir que nos digan un Aranguren, un Pratgay, un Sturzenegger, qué clase de educación queremos para nuestros hijos. Lo tiene que decir el movimiento popular, el movimiento sindical y los trabajadores. Nadie nos tiene que venir a decir cuál es la política de producción en un país. Y si no, miren lo que está pasando en estos tiempos, en donde para disciplinar precios porque no pueden controlarlo por las variables, porque no hay un programa económico. Acá básicamente hay un programa monetario, un programa fiscal y un programa financiero. Los dólares que se ingresan en este país son financieros, son para pagar deuda o son para bajar inflación, para sacar pesos de circulación. Entonces, nosotros en este sentido no tenemos que permitir que continúen avanzando con destruir la industria nacional, permitiendo la libre importación de productos que afecta a los sectores de la industria, a los sectores del comercio, a los sectores de la producción. ¿Por qué vamos a permitir los trabajadores y no marcar agenda? Cuando nos pretenden decir cuál es el financiamiento y cuál es el sistema financiero que requerimos los argentinos. Y acá valga críticas también para los gobiernos que pasaron. Esta organización ha sido coherente durante todos los gobiernos que pasaron desde el advenimiento de la democracia y ha reclamado dos leyes que son fundamentales en la nación argentina.
Por un lado, la necesaria reforma tributaria que tienda a castigar con un impuesto a quien más puede y no espolearle el bolsillo a los trabajadores con el impuesto a las ganancias. Mientras sigue sin tributar la renta financiera, las transferencias de acciones, la timba que significa el juego. Y otra ley que es pilar de lo que fueron las políticas del consenso de Washington y lo que fue la introducción brutal del neoliberalismo en la Argentina durante la dictadura militar, es la ley de entidades financieras. No hubo uno solo de los gobiernos que pasaron, ni uno, ni los más progresistas, que se le animaron al sector financiero. Y hoy vemos como, sustentados en esa ley y las facultades que le da, tenemos un presidente del Banco Central que tiene la particularidad de ser un presidente procesado por favorecer con escandalosas comisiones del mega canje ni más ni menos que a los banqueros que hoy tiene que custodiar y cuidar y controlar. Y desde ese lugar ha impulsado una serie de medidas que condenamos y rechazamos en el documento, que tienden a desregular el sistema financiero, favoreciendo hasta el propio lavado de dinero que debería controlar, favoreciendo la precarización laboral, permitiendo la apertura de bocas de expendio del sistema financiero en lugares tales, y fíjense qué casualidad, farmacias y supermercados, lugares donde hay 2 ministros del gabinete, ahora van a poder vender productos financieros. Entonces, ¿por qué los trabajadores vamos a regalar la agenda para que la marque el sector empresario? Es histórico en la Argentina que el empresariado argentino ha estado muy lejos de sus responsabilidades sociales. Es histórico en la Argentina que cada vez que tuvieron la posibilidad de acceso al poder fue para obtener prebendas, maximización de rentabilidad y para perjudicar a los trabajadores. Porque cuando las crisis azotan, el trabajador es el que paga con sus derechos, con su empleo. Pero cuando las cosas le va bien, sirven para maximizar esas rentabilidades. Por eso es necesaria, absolutamente necesaria, la unidad del movimiento obrero que tiene que consagrarse el 22. No solo para enfrentar los desafíos de los reclamos por el ajuste, sino para discutir la política en serio de este país y que sea el movimiento obrero protagonista y no un mero espectador de las decisiones que toma la política y la economía. Que nosotros empezamos un año con un documento que decía: somos respetuosos de la voluntad popular, porque somos hombres de la democracia y sabemos aceptar la derrota electoral que tuvo el campo popular. Es más, debemos hacer una profunda autocrítica quienes provenimos de la militancia política y de la militancia sindical, de qué nos pasó para que por primera vez la derecha en la Argentina gane con un discurso de derecha. Nadie puede decir que el presidente de la Nación mintió. Lo único que mintió fue en que iba a derogar el impuesto a las ganancias y no lo derogó. En lo demás, no nos hagamos los distraídos, y nosotros tenemos un gran número de afiliados de nuestra organización que terminó votando la propuesta de Macri, como en muchos otros sectores. Y cuando anunciaba liberación del cepo cambiario, estaba anunciando una devaluación y todos lo sabíamos. Cuando decía que había que sincerar tarifas, hablaba de un tarifazo, y cuando decía que había que sincerar la economía, era levantarle la barrera para que remarcaran más los formadores de precios y los supermercadistas en la Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que hacernos es una profunda autocrítica. ¿En qué fallamos? Los dirigentes que nos consideramos que provenimos de organizaciones sindicales, políticas, del campo nacional y popular, para que nos hayan ganado. Pero lo segundo que tenemos que hacer es no quedarnos atornillados en la parálisis del miedo o solamente del debate y la autocrítica. Rápidamente hay que tomar acción en la calle, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los partidos políticos, y participar activamente para revertir esta realidad contraria a lo que nosotros interpretamos que es una realidad nefasta para los trabajadores. Porque este es un modelo neoliberal o liberal, para el caso es un modelo conservador,
Y en esto hay que prestarle mucha atención a la doctrina social de la Iglesia y a las palabras del Papa Francisco cuando plantea sus fuertes críticas al liberalismo, porque entiende, como entendemos nosotros, que el liberalismo en su expresión más acabada y salvaje rentabilidad lo que hace es explotar al hombre trabajador y es generar más pobres en el mundo. Por eso nosotros tenemos que avanzar estratégicamente, por lo menos nuestra organización así lo acaba de votar, en una alianza estratégica con los sectores de la producción, del empleo, organizaciones sociales, gremiales y políticas, que tiendan a enfrentar esta política de ajuste. Porque si no, después el daño es absolutamente irreparable en el tejido social. Nosotros no podemos perder el tiempo en discusiones de división. Aún con nuestras diferencias tenemos que interpretarnos los puntos en común para avanzar en la defensa de los intereses comunes de los trabajadores. Yo sé que es difícil y no todos tenemos los mismos tiempos en las organizaciones gremiales, y yo le pido comprensión a mis compañeros bancarios en esto. Quizás nosotros tenemos una visión un poco más consustanciada con la lucha en estos tiempos de la asociación bancaria, y quizás otros tiempos sean para otras organizaciones sindicales. Pero tenemos que tener el objetivo de la unidad como norte. Esto es, si es necesario, hacer esfuerzos de contemplar y contener las expectativas para llegar a un marco de unidad y lograr la efectividad de lo que queremos. Lo tenemos que hacer, compañeros. Yo sé que es difícil explicarle a la sociedad por qué vamos a estar juntos el 22 de agosto después que hemos tenido profundas diferencias, a veces hasta conceptuales. Sé que también es difícil explicar por qué hemos tomado caminos que a veces ni siquiera han sido paralelos, han sido recontracruzados. También sé, y es normal, natural y saludable, que a veces también tengamos contradicciones, porque el pensamiento único sin masa crítica o espíritu crítico de pensamiento tampoco sirve. Y hay que explicar esas contradicciones, que a veces también han sido flagrantes. Pero estas pasan a ser contradicciones secundarias cuando el valor supremo es la unidad. Porque en definitiva la contradicción fundamental es si nosotros queremos un país con justicia social, con sistema productivo, con una distribución del ingreso correcta, o si queremos un país que privilegie las minorías como aparentemente apuntan las políticas de este gobierno. Entonces, esta contradicción es la fundamental, y las otras no es que hay que soslayarlas. Merecen su debate y su autocrítica, pero fundamentalmente tenemos que priorizar el objetivo de la contradicción fundamental, que es qué modelo de país queremos y cómo vamos a participar nosotros de la construcción de ese modelo de país. Decía, y brevemente en lo que respecta a nuestra actividad, arrancamos el año con un preacuerdo salarial que, como todos los años, lo que buscaba era darnos la tranquilidad suficiente para llegar a marzo y discutir con los verdaderos números de la economía, la inflación, la rentabilidad de los bancos y el impacto del impuesto a las ganancias en los salarios, llegar con tranquilidad a esa discusión. En el medio sufrimos la agresión insólita de un presidente del Banco Central y un presidente del Banco Provincia que avanzó con despidos injustificados, y que por otro lado, en el caso del Banco Provincia, avanzaba arrasando con la historia de respetar la carrera bancaria que durante más de 100 años indica que el gerente general de la entidad es un trabajador de carrera del banco. Y también avanzaron en un proyecto de cierre de sucursales no rentable en un banco público, como si un banco público tuviera que ser rentable. Un banco público debe ser rentable socialmente porque le sirve a la sociedad, no porque gane un peso más o gane un peso menos. Y también avanzaron con despidos en el Banco Provincia. La respuesta no se hizo esperar. La respuesta de esta organización fueron 81 días de lucha y 65 días de acampe frente al Banco Central. Fueron medidas de fuerza que se tomaron, y después se tomó el tema salarial. Ustedes recuerdan las palabras del ministro Prat-Gay cuando asumió en su primer conferencia de prensa, que nos decía: los trabajadores tienen que elegir entre si van a cuidar los puestos de trabajo o van a pedir aumento salarial. La respuesta fue unánime de este sindicato: vamos a cuidar los puestos salariales y no te vamos a regalar un solo peso de lo que nos corresponda por aumento salarial. Y así fue. Y lo decimos, y valga la digregación, y permítanmela,
gentilmente ustedes y los de la mesa si me extiendo en esto. ¿Y por qué lo hicimos a esto? Porque tenemos autoridad moral para hacerlo en esta organización sindical. Yo no he venido a hacer una redención del kirchnerismo ni he venido a hacer antimacrismo como secretario general de esta organización. Porque al gobierno que se fue esta organización le hizo 15 paros discutiendo el impuesto a las ganancias, discutiendo su paritaria y discutiendo los despidos de aquel que se consideraba kirchnerista y ahora no lo es tanto, como al Perón nos echó 39 trabajadores de la Caja Popular de Tucumán. Desde esa autoridad moral. Es que no nos paralizó el miedo cuando tuvimos que enfrentar un gobierno de derecha, porque si habíamos crecido en más de 30.000 afiliados como hemos crecido este año, si habíamos logrado la incorporación maravillosa de la juventud que hoy tenemos en la asociación bancaria, a quien le reclamo como siempre el gesto de rebeldía necesario que tiene que tener la juventud. Y cuando hablo de gesto de rebeldía, no hablo de que griten más fuerte que otros dirigentes que tienen más años. No hablo de que tiren un piedrazo y rompan un vidrio de un banco para ser rebeldes. Le hablo de la consecución de actos permanentes y sistemáticos para cambiar la realidad que nos afecta. Eso es rebeldía. Eso es la rebeldía que me reclaman mis compañeros que se han incorporado a la organización. Y decía, con esa autoridad moral no nos paralizó el miedo. Montesquieu decía que lo único que necesitaba el despotismo era el miedo. Y ese miedo a nosotros no nos paralizó porque nos empoderamos con 15 paros al otro gobierno y con las conquistas que obtuvimos. Pero nos empoderábamos no para que nos hagan narcisistamente un monumento en la puerta de la bancaria algunos dirigentes. Nos empoderábamos para enfrentar cuando la derecha volviera a ser gobierno en la Argentina, y la derecha volvió a ser gobierno en la Argentina. Y para eso se necesitan organizaciones sindicales fuertes. La efectividad de los partidos políticos en un proceso postelectoral generalmente no tiene la eficacia suficiente para enfrentar los programas de ajuste, porque se debaten precisamente y naturalmente en el debate de por qué fue el resultado electoral. El movimiento obrero es el único efectivamente capaz de lograr con triunfo enfrentar las políticas de ajuste y de la derecha cuando el movimiento obrero está unido. Por eso, nuestra organización dio esa pelea descomunal, épica, histórica de la CAMPE, como lo fue la de los 39 cesanteados compañeros de la Caja Popular, que aprovecho para explicarle a la militancia que hace, en el mismo momento que lográbamos la reincorporación de los trabajadores del Central y del Provincia, lográbamos un acuerdo con el gobernador actual de Tucumán, en donde no solo los compañeros ya reincorporados los titularizaban a todos, terminaban con los sumarios que le hicieron a los dirigentes sindicales por su acción sindical, volvían atrás los traslados de cientos de compañeros que fueron trasladados a cientos de kilómetros por su militancia, y le hacíamos pagar los sueldos caídos de 2 años a los trabajadores de la Caja Popular. Y decía de la importancia que tiene ese gesto de habernos empoderado para enfrentar estos tiempos en la Argentina. Porque cuando tomamos la decisión política valiente, debatida y responsable, de concurrir el 1 de marzo al Congreso de la Nación, lo hicimos en defensa de los trabajadores. Era mucho más fácil tomar distancia del conflicto y haber hecho la medida cualquier otro día. Era el día que hablaba el presidente de la Nación en su primer discurso en la Asamblea Legislativa. Era un presidente con 3 o 4 meses en el ejercicio del cargo y que había asumido con más del 50%. Y sepa que como militante de la democracia me dolió tener que tomar la decisión de concurrir y casi empañar, entre comillas, un discurso presidencial de un presidente democrático. Pero teníamos una responsabilidad, y era decirle con claridad al presidente y a este gobierno
que nosotros no íbamos a tolerar la discrecionalidad, discriminación y acto de cobardía política de echar trabajadores en el Banco Central y en el Banco Provincia. Y decirle también al gobierno y al presidente que el camino a la pobreza cero al que quiere llegar es inversamente proporcional a lo que está haciendo. El camino a la pobreza cero no viene de la mano de los despidos, de la apertura de la importación, del ataque a los trabajadores. Viene de la mano del respeto a la dignidad de los trabajadores y su empleo, a la industria nacional, a un sistema financiero que tenga y contenga la banca pública, que tenga el crecimiento. Ese es el camino a la pobreza cero, y no el que nos está indicando el presidente. Por eso, y en esto vaya la conciencia de lo que pretendo como conductor de esta organización, que discutamos cada día de nuestro mandato política con los compañeros, porque pareciera ser que quienes nos gobiernan toman el modelo como los gurúes que tienen alrededor en materia comunicacional les enseñan, el modelo que tenía Bill Clinton en la campaña electoral cuando en su escritorio atrás había puesto un cartel que decía "es la economía, estúpido", y en función de la economía es que propició su campaña electoral y el pueblo norteamericano entendía que ese era el camino para votarlo. Los argentinos, los latinoamericanos tenemos otra concepción de la política y tendríamos que ponernos un cartel todos los días atrás que diga "la política, estúpido", porque es la política la que asigna recursos para saber si hay más o menos pobres en el país, si hay más o menos educación en el país, si hay más o menos producción nacional en este país. Y así fue. Como a pesar que los bancarios, y quiero decirlo por lo de los 15 paros anterior, nosotros paramos el día 14 de abril, paramos el 21 y 22 de abril, 48 horas, marchamos prácticamente todos los días cuando teníamos el acampe, marchamos con el conjunto de las 5 centrales de trabajadores el 29 de abril, y volvimos a hacerlo el 2 de junio ante la convocatoria de los compañeros de la CTA también y de otras organizaciones. Y lo hicimos, y nuestra convocatoria a la marcha del 29 de abril fue en el marco en el que acabábamos de resolver nuestro tema salarial. Ese día los bancarios suscribíamos un acuerdo salarial importante, que se ve reflejado el número y que nos posiciona con un salario promedio en la actividad en 42.000 pesos, y vaya si es importante ese salario. Pero sin embargo decíamos, ese mismo día que acordábamos y estábamos en marcha, que resolver el problema de los bancarios no es resolver el problema de todos los trabajadores argentinos, porque es cuestión de tiempo que nos golpea a nosotros, porque si no hay actividad económica, si no hay crecimiento de la economía, ni los afiliados de Luis van a poder estar vendiendo en un café o en un restaurante, ni los afiliados de Hugo van a poder estar transportando productos, y seguramente nosotros no vamos a poder estar recibiendo depósitos en un banco. Por eso decíamos que los bancarios teníamos la obligación de ser solidarios con los trabajadores que le va mal, porque ese es el principio fundamental que hay que rescatar de las organizaciones sindicales, la solidaridad entre hermanos que somos los trabajadores. Y así fue como desde ese lugar convocamos a la marcha del 29. Y también cuando los compañeros del CTA nos invitaron a la marcha del 2 de junio, habíamos resuelto la reincorporación de nuestros compañeros del Central y del Provincia. Y también resolvimos marchar. Y lo hicimos porque hay cientos y miles de compañeros de la administración pública y seguramente también de la actividad privada que han perdido su empleo. Y esto es así. Y no lo hacemos porque los bancarios nos creamos que vamos a ser el ombligo del mundo, vamos a hacer la revolución desde la asociación bancaria. Lo hacemos por un sentido ético, por un sentido moral, por un sentido de solidaridad y de hermandad con el pueblo trabajador. Porque alguna vez, y creo que en ese camino están dando esta conducción con su discurso y con el acompañamiento de cada uno de ustedes como militantes, tenemos que entender los bancarios que es una cuestión de clase, pertenecemos a la clase del movimiento obrero, no somos más trabajadores porque usemos saco y corbata, somos trabajadores como cualquiera, y tenemos que ser en los momentos de crisis más solidarios a los que nos va mejor,
a los que conseguimos mejores acuerdos y mejores condiciones, tenemos la responsabilidad moral de ser más solidarios que ninguno. Por eso quiero decirles, ya terminando la conclusión del plenario, que muchas veces que el movimiento obrero nació al calor de los reclamos y de buscar conquistas. Y así fue como los mártires de Chicago y muchos muertos más entregaron su vida por una jornada de 8 horas de trabajo. Y después los tiempos nos fueron llevando a acciones ofensivas o defensivas al movimiento obrero. Ofensivas para obtener más derechos y defensivas a veces para custodiar los que tenemos por el avance de políticas neoliberales. Pero hay tantas veces que cada uno de nosotros, con su accionar, genera un derecho que es importante para la historia del movimiento obrero. Cada uno en su organización ha sacado siempre algo más, y lo hemos visto en los compañeros de sanidad, en los compañeros estatales, en los compañeros de alimentación, en los gastronómicos, en los camioneros y en los bancarios. Y cuando los dirigentes que tenemos la responsabilidad de conducir conseguimos esos logros, no lo hacemos para que el revisionismo histórico dentro de 50 años no lo reconozca. Lo hacemos porque le mejoramos la vida a nuestros compañeros trabajadores que representamos. Y quizás, en nuestro caso, nos tocó lograr que el primer convenio colectivo de actividad que hay en la República Argentina tenga consagrado el 14 bis, que es la participación en la ganancia de los trabajadores. Vaya hecho importante que nos tenemos que festejar los trabajadores argentinos en este tiempo. A mí me quedan algunas frases sueltas de algunos funcionarios del gobierno que los pintan tal cual son. Esa primera frase que era casi definitoria de un programa de gobierno hacia los trabajadores: elijan puestos de trabajo o discusión salarial. La que decía Luis recién, de Aranguren: estamos trabajando a prueba y error. Pablo se asusta por la... No creo. Otra definición importante. Le fuimos a pedir disculpas a los empresarios españoles por lo mal que han sido tratados. Pregúntenle a los compañeros de aerolínea, que acá tenemos dirigentes del espacio de los aeronavegantes, cuando se fueron de la Argentina habiendo quebrado Aerolínea Argentina, y fue el pueblo argentino y los sindicatos los que lograron que la aerolínea de bandera volviera a ser una aerolínea de bandera con participación estatal. Pregúntenle a los bancarios, cuando se fueron tirando la llave de los bancos en la crisis del 2001 y dejaron a los trabajadores colgados del pincel dando las explicaciones que tenían que dar ellos de los dineros que se afanaron de la Argentina. Pregúntenle a los trabajadores estatales que perdieron su empleo por el ajuste del Estado producto de esas políticas. YPF y tantas otras empresas, la energía, tantas otras de las que se hicieron cargo. Yo creo que lo único que le faltó pedirle era disculpas por haber destronado al virrey Cisneros en aquella época, y la terminábamos de completar. Acá hay que pedirle perdones al pueblo argentino por las vicisitudes que le hicieron pasar los empresarios españoles. Yo termino diciéndole a los compañeros que son tiempos muy delicados para los que hemos decidido tomar el camino de enfrentarnos con el gobierno, cualquiera sea la variante y el temperamento más o menos fuerte del enfrentamiento. Porque mientras algunos tratamos de visibilizar y hacer notar las profundas inequidades a las que nos llevan estas políticas, por otro lado tenemos un blindaje mediático fenomenal hacia el gobierno actual que no permite visibilizar la crítica y las consecuencias de las políticas. Por eso hay que redoblar los esfuerzos militantes. Y para colmo de males, lo que cobra notoriedad, lo que cobra trascendencia y visibilidad, y también está bien que sea, pero deberían mostrar las dos cosas, son los hechos de corrupción. Y me da mucha bronca
como militante popular, como militante social, como militante organización, ver cómo cuentan billetes descaradamente en la Rosadita producto de los actos de corrupción. Me da muchísima bronca, pero indignación, ver cómo revolean millones de dólares arriba de los conventos y pobre Dios y pobre los conventos a los que esta manga de crápula le tiran los dólares por arriba de la pared. Y esto se usa para no mostrar la otra realidad, porque son tan corruptos los que tiran bolsos arriba de un convento como los que le tiran bolsos en la puerta de Shell pagando precios exorbitantes al gas, a la energía, al combustible. Son tan corruptos los que cuentan dólares en la Rosadita como los que nos cuentan en las cuentas que tienen en Panamá, en Luxemburgo, en los paraísos fiscales. Son tan corruptos los que hicieron de la obra pública un negocio, pero lo hicieron desde el Estado con funcionarios que se fueron y con funcionarios de hoy, porque el principal benefactor de obra pública que ha habido durante decenas de años en la Argentina ha sido precisamente el clan Macri, que hoy gobierna la República Argentina. Por eso los palos son para los dos, para unos y para otros. Y en ese marco uno podrá decir, con tantas cosas malas, con tanto dolor, con tanta angustia y con tanta lucha por delante, ¿qué tenemos que festejar los argentinos en este bicentenario? Y yo les digo que sí, compañeras y compañeros, nosotros este bicentenario de la patria tenemos mucho para festejar, porque en estos tiempos, en donde el gobierno pasó a ser un aguantadero de CEO de las multinacionales, porque un empresario llegó al poder, nosotros tenemos que realzar ese espíritu de lucha, ese espíritu libertario y revolucionario, de aquellos que con la Revolución de Mayo y luego con la Declaración de la Independencia forjaron la grandeza de este país. Y ese espíritu de lucha y revolucionario trasuntó años y generaciones. Y yo veo en cada uno de mis compañeros bancarios, como en cada trabajador de las organizaciones gremiales hermanas, ese mismo espíritu para decir muy fuerte que nosotros no estamos dispuestos a una nueva colonización económica que nos haga perder la dignidad de los tiempos de estos 200 años en que la Argentina creció. Porque somos hombres de la democracia, porque somos hombres del movimiento obrero. Y cuando las golpeen con estos hechos de corrupción, referenciémonos en nuestros grandes hombres de los partidos que provenimos. Y los peronistas lo harán en Perón y Evita, los socialistas en Juan B. Justo o en Alfredo Palacio. Y nosotros los radicales en Alfonsín, en Ilía, en Irigoyen, en Levinson y Sabatini. ¿Y saben por qué? Porque aún así, quien les hable sabe que viene de un partido como el radicalismo. Yo sigo pensando que con la democracia se come, se cura, se educa, y con el movimiento obrero unido se llega a la justicia social que Perón y Evita le designaron como legado al pueblo argentino.